Las 10 de la mañana de este lunes 20 de enero, casi nada ya, se nos va enero entre los dedos, ya vámonos para Fitur mañana, martes 21. Conmigo tengo a mi izquierda, como cada lunes, Despertando con Jesús, hace algunos lunes que no, pero también lo hemos hecho con resúmenes. Pastor Alberto Ares, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, David, feliz año. Feliz año, Dios me lo bendiga. Igualmente, Dios te ¿Cómo bendiga, estamos? David. Pues bien, recuperándome de unos días bastante fastidiados de gripe, pero bien, gracias a Dios. Bueno, pastor, la verdad que hemos tenido un relax, ¿no? Quizás en el tiempo. Hacía prácticamente un mes que no hacíamos estos programas del directo, pero yo creo que ha sido un mes en el cual hemos podido desconectar un poquito, no tanto del todo, porque los devocionales han seguido, ha seguido todo andando, la iglesia ha seguido funcionando y cada día va mucha más gente, gracias a Dios. ¿Cómo ha vivido la Navidad, pastor? Pues yo de maravilla. Yo, como te dije la última vez, David, yo para mí la Navidad me gusta, la disfruto, la vivo. Y para mí es un tiempo que aprovecho para estar en familia. De hecho, nos reunimos toda la familia, mis padres, mis hermanas, lógicamente mi mujer, mi hija. Y yo es un tiempo que vivo con bastante intensidad. Bastante intensidad. No lo pasé aquí en Fuerteventura, salí fuera. Estuve en Tenerife juntamente con mi familia y pues saliendo por la calle, dando paseos. La verdad que fue un tiempo muy bonito. Tuve la oportunidad también de visitar la iglesia en Tenerife, que hubo un culto unido con las iglesias de Centro Evangélico Vida Nueva. Y ya te digo, un tiempo pero especial, muy especial. Bueno, empezamos hablando, si le parece, pastor, acerca del culto, pero no este culto último que tuvimos en Morrojable y en Puerto del Rosario, en Puerto a las 11, Morrojable a las 6 de la tarde, sino el de Navidad, el que dio en Navidad. ¿Cómo estuvo ese culto? Pues bueno, eso que lo diga la gente, para mí fue espectacular. A mí me encantó porque es un culto diferente. Siempre Damaris y yo, mi esposa y yo, intentamos hacer algo diferente en Navidad, diferente en cuanto a la proyección del mensaje. No solamente es algo, es una predicación, como cotidianamente todos los domingos se hace, sino que intentamos hacer como una especie de obra de teatro o un sketch, algo ilustrativo, donde también tenga participación las personas de la iglesia. Bueno, te comento, decoramos las iglesias, tanto la de Puerto Rosario como la del sur de Fuerteventura, la decoramos como si fuera Belén. Pusimos unas casitas, bueno, un fondo ahí con un poquito de cartón, y tampoco los medios económicos dan para mucho más. Hicimos ahí como si fuera Belén, el establo. Hicimos como si fuera una especie de representación de lo que fue el censo romano, ¿verdad? La Biblia habla de que justamente cuando María iba a dar a luz, pues el emperador hizo un censo romano, quería contabilizar cuántas personas había bajo el Imperio Romano, y entonces todas las personas se tenían que desplazar hacia el lugar donde habían nacido para inscribirse, para censarse. Como José era de Belén, había nacido en Belén, se tuvo que desplazar juntamente con María, y María ya a punto de dar a luz, y entonces, bueno, pues hicimos esa ilustración de cómo fue el viaje. Llegaron allí, se censaron, luego quisimos ilustrar que ellos buscaron dónde quedarse. Recuerdo que habíamos puesto a varias personas de espalda, los niños, los adolescentes, los pusimos de espalda. José y María iban tocando a todos. Oye, ¿cómo puedo quedarme aquí? No, y los iban rechazando, empujando, hasta que al final, todo acompañado con una música que estaba bastante así bonita, hasta que al final los empujaron y cayeron en lo que nosotros conocemos como el portal de Belén. Y allí, pues bueno, José tiene una conversación con María. Tengo que aclarar que no es bíblico esto, fue algo que nosotros quisimos como ilustrar para luego ya meternos de lleno en ese mensaje que fue cortito, fueron 15 minutos o 20 minutos como mucho. Y José como que le empieza a decir a María, María, tú sabes que yo amo a Dios, tú sabes que yo soy temeroso de Dios, pero hay cosas que no entiendo, mira cómo nos tiene Dios, yo siempre le he servido desde que soy un niño y míranos, estamos aquí en este pesebre. Bueno, en definitiva, como que José no se estaba quejando, no estaba cuestionando a Dios, pero sí estaba siendo honesto y diciendo no entiendo a Dios. No entiendo, y se ponía más calurosa cada vez la conversación, hasta que María le decía, tranquilo, José, no, tranquilo, no, es que no entiendo nada. ¿Por qué nos está pasando esto?, decía José. Hasta que María se pone a dar a luz. Y entonces, pues bueno, queríamos sacar la enseñanza de que aunque nos pasen cosas que no entendamos, aunque nos pasen cosas malas, al final todo obra para bien, como dice la Biblia. Y todo aquel sacrificio, toda aquella lucha, todo aquel camino hacia el censo, hacia Belén, el pesebre, todo fue con el fin de que naciera Jesús. Y bueno, y hablamos un poquito acerca del nacimiento.
Y decía que, bueno, que siempre que nosotros pensamos en Navidad, nuestra mente se proyecta a Belén, nuestra mente se proyecta a luces, a consumo, ¿verdad? A regalos, a tiendas. Pero la Navidad tiene un nombre y la Navidad se llama Jesús. Y quería enfocarme en eso, en el nacimiento de Jesús. Pero más allá de Belén, yo estaba diciendo que el nacimiento de Jesús en Belén tenía el propósito de morir en Jerusalén. El nacimiento de Jesús fue con el propósito de la muerte de Jesús, de la cruz. La cruz es el símbolo de reconciliación entre Dios y el hombre. Mediante la cruz, dice la Biblia, reconciliar al hombre para con Dios. Y quise hablar un poquito acerca de eso, de cómo la Navidad nos tiene que recordar no solamente que Jesús nació, sino que Jesús se sacrificó por nosotros. Y es una decisión que nosotros tenemos que tomar, el hecho de reconocer a Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Amén. Habló también de la cruz, habló de esa muerte de cruz, habló de cargar la cruz, que era una muerte horrible. Horrenda. Y lo explicaba bastante bien en ese culto, ¿no? Sí, exactamente. O sea, la Biblia dice que Jesucristo murió y una muerte de cruz, aclara Pablo. O sea, era la muerte más horrenda que un ser humano podía sufrir. Hoy para nosotros la cruz es un símbolo decorativo, algo que nos colgamos en colgantes, que algunos tienen en las puertas de su casa, en las paredes de su casa, pero la cruz era un símbolo de tortura, literalmente. Era un símbolo para el Imperio Romano, un símbolo para los hebreos, un símbolo de castigo, pero cruel. Cruel porque morías asfixiado. Podías estar hasta 72 horas, 3 días colgando de aquel madero, colgando de aquella cruz, muriendo. Entonces era una cruz demasiada violenta. Pastor, últimamente, bueno, yo creo que antiguamente se veían crucifijos en los colegios. Hoy en día ya no se ve nada de eso. No, ya todo lo que tenga que ver con Dios, como te he dicho ya en varias ocasiones, poco a poco, sutilmente, lo han ido sacando. Y el problema es que cuando tú cedes un poco, cuando tú cedes un pequeño espacio, ya ese espacio nunca más lo vas a recuperar. Entonces, todo esto disfrazado de libertad, que no hay ningún tipo de libertad, es una dictadura en este sentido. Todo esto disfrazado de libertad, se quitaron las Biblias de los colegios, quitaron la hora de la oración de los colegios, quitaron los crucifijos de los colegios, quitaron la religión de los colegios, lo han ido quitando todo y ahora no vengas a intentar implantar nada, porque entonces te van a llamar retrógrado, te van a llamar, bueno, de todo. Entonces, hemos ido permitiendo y hoy en día, pues ya los colegios ni se nombra a Dios, y si se nombra es con objeto de burla. Yo nunca entenderé por qué se asocia el tema de religioso a la derecha, porque evidentemente hay personas de izquierda tan religiosas como las personas de la derecha. Yo no sé por qué se asocia siempre una ideología política a una religión, no lo entiendo. Bueno, yo creo que tiene que ver con la postura que los propios políticos han tomado últimamente, pero yo soy totalmente de tu punto de vista. Para mí, creer en Dios no es ni de derecha ni de izquierda. Sentido común. Exactamente, sentido común. La Biblia dice el necio en su corazón no hay Dios. O sea, ya la Biblia está advirtiendo que aquella persona que no cree en Dios es un necio. Pero igual que hay necios en derecha, hay necios en izquierda. Lo que pasa es que hoy sí, desde dentro de los partidos políticos parece que sí se quiere reivindicar eso, que la derecha es quien cree en Dios y la izquierda no, pero no tiene nada que ver. El Señor no entiende ni de derecha ni de izquierda. Pastor, la Navidad, como bien comentaba, hay muchos jóvenes en la iglesia. Sí. Hay muchas veces que con mi pareja lo comentamos, ¿no? Parece que van más niños incluso que personas que vamos adultos allí al culto, ¿no? Y es bonito el ver tantos niños y van contentos a sus clases. Exactamente, sí. La Biblia dice que Jesús en un momento dado dijo, dejar a los niños que se acerquen a mí. Los niños tienen un deseo de querer acercarse al Señor. Lo que pasa es que después somos los adultos los que impedimos que los niños se acerquen al Señor. Y gracias a Dios, tanto en la iglesia aquí en Morrojable como en Puerto Rosario, Dios nos ha bendecido con una cantidad de niños. Hay unos pastores que quiero mucho que se llaman Miguel Ángel y Paquita, ellos están con nosotros en Puerto. Ellos han sido pastores, toda la vida te lo diré, sé que es en Cataluña, pero no sé, en un lugar. Ahora voy a quedar mal ahora porque me lo han dicho un montón de veces y tengo el deseo de ir para allá, pero bueno, perdonen desde aquí Miguel Ángel, Paquita, lo siento, me lo han dicho un montón de veces. Bueno, han estado allí. Y ellos me cuentan una historia de como que una vez un niño lloraba mucho en un culto y como que la gente se quejaba. Oye, que molesto, solo había un bebé, ¿no? Oye, que el niño molesta cuando llora, ya ves tú cómo puede molestar un niño, pero bueno, en definitiva, que molesta. Y fue tanta la queja
que no sé si es que o el niño creció o el niño al final los padres se fueron de la iglesia, lo que quiera que sea, y Miguel Ángel me dice, estuvimos no sé cuántos años sin que Dios nos enviara un niño a la iglesia. Como en plan de, ¿te quejaste por esto? Ya no va a haber niños. Hasta que pasados los años y los años volvimos a escuchar a un bebé, a un recién nacido llorando dentro de la iglesia porque unos padres habían llevado a su bebé y ahí entendieron la bendición que es tener a niños dentro de la iglesia. Amén, qué bonito, la verdad que sí. Bueno, empecemos hablando, si le parece, pastor, acerca de las preguntas que vamos a realizar en el día de hoy. Por ejemplo, y antes de entrar con las preguntas, porque viene al caso, libertad o libertinaje, porque lo hemos comentado, ¿no? Estamos en una época, lo hemos dicho en muchos episodios, en una época, yo creo que brutal, una época en la cual todo vale para muchas personas. Ya la creencia religiosa está marcada para las personas. Parece que Dios está, nos alejamos cada vez más. Cuando a lo mejor nos pasan cosas desagradables, decimos Dios no está en ningún sitio, Dios no existe, no está en ningún lado. Y yo creo que cuando nos pasan las cosas malas es cuando más nos tenemos que aferrar a Dios. Exactamente. Siempre nuestra vida tiene que estar aferrada a Dios, pero más cuando estamos mal, porque al final Dios es nuestra fuente de esperanza. Entonces agarrémonos a Él cuando las cosas nos van mal, cuando no entendemos las circunstancias, en medio de enfermedades, en medio de crisis, en medio de cualquier situación, agarrémonos a Dios. Lo que pasa que volvemos a lo mismo, a lo que estamos tratando casi siempre, ¿no? El tema del libertinaje, el tema de esta cultura que se ha querido crear en el mundo de vivir ajenos a Dios, ajenos a la vida de Dios, como también dice la Biblia. Exactamente, le hemos dado la espalda a Dios, ahora vienen las consecuencias y Dios es el malo, o Dios no existe. No, chicos, las consecuencias están viniendo precisamente por eso, porque nos hemos alejado de Dios. Hay un salmo, que si no me equivoco es el Salmo 73, que no tomen nota, pero creo que es el Salmo 73, que dice que en cuanto a mí, acercarme a Dios me hace bien. Entonces nosotros entendemos que acercarnos a Dios nos bendice. Y cuanto más nos alejamos de Él, creo que lo hemos hablado aquí en alguna otra entrevista, a medida que el ser humano se ha alejado de Dios, peor le ha ido. Solo hay que ver las consecuencias de cómo el hombre, al alejarse del Edén, cuando fue expulsado del Edén por su pecado, cuando se alejó del Edén, las consecuencias tan negativas que hemos ido teniendo. Y así pasan cada vez que nosotros nos alejamos de Dios en términos personales y generales, y nacionales o sociales, pues nos va cada vez peor y peor que nos irá, desgraciadamente. Salmo 73, para que vean lo acabo de buscar. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Dios, el Señor, esperanza para contar todas tus obras. Amén. Por cierto, que un salmo precioso entero, que se lo deberían de leer, que es precioso. En cuanto a mí, acercarme a Dios nos hace bien. Es así. Bueno, ahora sí que sí, empezamos. Pastor, en la Biblia, ¿dónde dice que se deben casar las parejas? Desde el principio, la Biblia nos enseña desde el Génesis, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Desde el principio de la Biblia, el Señor nos manda el mensaje de que a las parejas, aquellas personas que quieren vivir en común unión, se tienen que casar. Tenemos que dejar nuestros vínculos pasados para empezar una nueva familia, una sola carne. Una sola carne habla en lo sexual, en lo físico, en lo emocional, en lo intelectual, en lo económico. Es un solo ser. Hombre, mujer, un solo ser. La Biblia no solamente empieza con un mensaje de boda, de dejar al hombre a su padre y a su madre, sino que termina. Tú cuando vas, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 19, te vas a encontrar que la Biblia termina hablando de las bodas del Cordero. La Biblia da por sentado el casamiento. Nos habla de que nosotros nos tenemos que casar, es la unión perpetua de las parejas. Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo aconseja a las parejas casarse para no quemarse. No sé si entiendes esa expresión. Casarse para no quemarse. Sí, dice, antes de quemarte, cásate. Porque la Biblia establece que fuera del matrimonio no se pueden tener relaciones sexuales. Entonces, el noviazgo tiene un propósito que es conocerse, pero conocerse en plan de, ¿qué planes tienes tú para el futuro? ¿Cuál es tu idea? A ver si podemos compaginar, a ver si nuestras ideas de futuro pueden ir de la mano o no. Y entonces, cuando decidimos que sí, que podemos ir de la mano, entonces nos casamos y a partir de ahí ya entra en juego la sexualidad. ¿Cómo se lleva hoy el noviazgo? Bueno, es que antes del noviazgo ya las parejas se están acostando. Mi mujer se está leyendo un libro muy interesante porque me enseña cada frase que yo de verdad alucino. Decía una frase, a ver si recuerdo.
Perdón, porque como todavía estoy un poquito con la fiebre, la mente la tengo un poquito ida, ¿no? Pero decía, hoy en día, mira esta frase que impactante, hoy en día es más íntimo que la pareja presente a sus padres antes que tener relaciones sexuales. Piensa en eso, ¿eh? Hoy en día las parejas tienen sexualidad y eso es como no pasa nada, no hay importancia. Como cambiarte de calcetines. Exactamente. Pero si decimos, mira, que te voy a presentar a mis padres, no, eso ya es un paso muy importante en cuanto a la relación, porque hemos cambiado, ¿verdad? El concepto. Hemos cambiado el concepto del noviazgo. Claro, luego, ¿qué pasa? Que hoy en día hay más separaciones que bodas, ¿verdad? Hoy creo que es de cada 2 bodas hay 3 divorcios, y si no, un poco más. Hay más separaciones que casamiento. Y qué triste. Claro, qué triste, pero ¿a qué conclusión está llegando la gente? El matrimonio no sirve. ¿Para qué te vas a casar? Eso es obsoleto. David, eso es algo que hacían tus abuelos, tus padres. Ya. No, perdona que te diga. El matrimonio sí sirve. Lo que no sirve es el noviazgo que hoy en día se está llevando. El noviazgo de aquí te pillo, aquí te mato, con perdón de la expresión. El noviazgo de llevamos un mes conociéndonos, vamos a vivir juntos y da igual, y relaciones abiertas y un montón de cosas que perdona que te diga, eso es un desastre. Y como a mí me enseñaron mis padres, lo que mal empieza, mal acaba. Entonces, ¿el matrimonio sirve? Por supuesto que sí. Dios establece que el hombre y la mujer deben casarse. Pero antes del casamiento hay un paso que es el noviazgo. Y el noviazgo tiene unas pautas, unas directrices. Y al final, pues bueno, pues cuando se hace una cosa mal, todo lo que se siembra se recoge. Esto es importante que lo entendamos, el tema de que nosotros nos tenemos que casar. Y Dios quiere que lo tengamos tan claro que incluso la relación que Él tiene con la iglesia es una relación de noviazgo con el fin de casarse. La Biblia dice que Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa. Bueno, ahora mismo Jesús es el novio y la iglesia es la novia, ¿verdad? Ahora mismo nos estamos conociendo, estamos teniendo una intimidad con Él, conociéndonos para que el día que nos vayamos con Él tengamos las bodas del Cordero, podamos entrar en el matrimonio. Fíjate, amén, qué bonito. Pues, ese es el mensaje de la Biblia. Es un hombre conociéndose, o en este caso una mujer que es la iglesia, habla en femenino, conociéndose con el novio que es Jesús, hasta que nos vayamos a casar. Vamos a ver si estamos de acuerdo en pasar la eternidad juntos para casarnos. Porque por otra parte, luego tenemos que entender que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Hoy en día te casas, tengo un amigo, conocido o amigo, que se casó y se separó en la luna de miel. Se fueron de crucero y cuando vinieron, bueno, ¿y qué tal? No, ya nos separamos. ¿Pero cómo te separaste? Si hace 7 días fui a tu boda, hombre. No, ya me separé. En la luna de miel se separó. Porque hoy en día, bueno, el matrimonio, no sé qué concepto tiene la gente, y se separan. Mira, este es mi anillo de casado. Y esto me tiene que recordar que estoy casado siempre. Cuando estoy bien y cuando estoy mal. Como dijimos en aquella ceremonia que hicimos, en las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. En la prosperidad y en la necesidad. En todos aspectos estamos casados. Y esto es hasta que la muerte nos separe. Lógicamente, hay unas pautas. Si hablamos de malos tratos, si hablamos de ciertas circunstancias, vía de escape. O sea, yo siempre aconsejo a una persona maltratada, sea un hombre, sea una mujer, o sea, abandona ese matrimonio urgentemente. Porque estamos hablando ya de delitos. Pero hoy en día ya estamos en la cultura de usar y tirar, y a la primera discusión, al primer malentendido, nos separamos. Y eso no es la visión de Dios. A mí siempre me han hecho la pregunta, sobre todo mis hijos me dicen, ¿y Dios qué es, mujer o es hombre? Es hombre, se presenta como un padre. Claro, se presenta como un padre. Es una figura masculina. Se presenta como un padre, evidentemente, sí. Otra de las preguntas que tengo, pastor, aquí presente, para que todos lo sepan, es la de que ¿dónde pone o dónde dice la Biblia que se tiene que casar delante de un pastor? Bueno, ¿dónde se tiene que casar delante de un pastor? En ningún sitio. La Biblia no lo dice en ningún sitio que uno se tiene que casar delante de un pastor, pero la Biblia habla o nos define lo que es una boda, un matrimonio. Es un pacto, ¿no? En diferentes pasajes de la Biblia. Hay uno en Eclesiastés y otro en Malaquías. Bueno, hay en diferentes sitios que habla de que el matrimonio es un pacto. Malaquías capítulo 4, si no me equivoco, cuando habla, fuiste leal a la mujer de tu pacto. Esa palabra pacto en el original, en el hebreo, es berit. Y berit significa que es un pacto que Dios ha establecido, que Dios ha puesto las normas. Todo pacto tiene que tener, pues, las dos partes del pacto, ¿verdad? Un representante y un testigo. Pero eso es aquí, eso es en los tiempos antiguos y en todos lados. Entonces,
un matrimonio se tiene que llevar a cabo delante de una persona de autoridad, ya sea un alcalde, ya sea un pastor, ya sea un sacerdote, ya sea por una persona que tenga autoridad y con un testigo delante. Nosotros consideramos que, oye, qué bonito que nosotros podamos empezar nuestra vida matrimonial con que un hombre de Dios, que un pastor pueda orar por el matrimonio. Pero, por ejemplo, nosotros, si tú vienes, por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy común en España, tú vienes del catolicismo, te has casado en el catolicismo, un cura te casó, tú vienes a la iglesia cristiana y nosotros no vamos a hacer repetir tu boda. No es que a ti no te casó un pastor, sino un cura. Bueno, a mí me casó un cura, pero es una persona de autoridad que tenía legalidad en ese momento y me casó, o no, yo me casé por lo civil, a mí me casó un juez de paz, o me casó un alcalde, o me casó, pueden casar también los que están en el mar, los marineros. Sí, no los marineros en sí, ¿Patrón mayor? Sí, pues creo que tienen autoridad para casar. O sea, una persona de autoridad puede casar. Un notario. Un notario, exactamente. Entonces, es válido. Nosotros los cristianos nos gusta que sea un pastor quien nos case, ya te digo, para empezar nuestra vida matrimonial bajo una oración, que es muy bonito. Bueno, ahora vamos a entrar quizás en un terreno pantanoso. Sí. Y, la Biblia, hoy en día pues se casan personas de ambos sexos. Sí. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto, pastor? Bueno, pantanoso para la gente, para mí no es nada pantanoso este tema. No, yo lo digo porque porque hoy en día, estarás de acuerdo conmigo, estamos ante la generación de cristal, que no se puede comentar, no se puede decir absolutamente nada, todos se escandalizan por cualquier tipo de historia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso decía que a lo mejor hay quien le molesta, a lo mejor lo que vamos a decir quizás aquí, ¿no? Mira, si al propio Señor Jesucristo lo crucificaron por decir la verdad, yo ya entiendo que a todos no se les puede agradar. No, total, sí. Y entonces cuando tú intentas transmitir un mensaje o hablar para agradar a todos, no lo vas a agradar, y al primero que vas a desagradar es a Dios. Yo he entendido eso con el pasar de los tiempos. Tuve un tiempo que quería agradar a mucha gente, pero ya he entendido que primero que no se puede, y segundo que no quiero agradar a nadie si ese agrado desagrada a mi Dios. Entonces, también es verdad que la Biblia dice que la verdad sea dicha siempre con amor. Lo que tampoco podemos decir aquí es, no, porque la Biblia dice, y ofender a la gente, o dañar a la gente, o estropear o romper el corazón de la gente, no. Pero la verdad tiene que ser dicha. La Biblia no habla en ningún momento, es que hace silencio total en cuanto al matrimonio entre personas del mismo sexo, de hombre y hombre, o mujer. Es que la Biblia no dice ni siquiera, no se casarán dos personas, es que hace silencio absoluto, porque es algo que se da por sentado que es totalmente ilógico. Es totalmente ilógico. La Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y luego más adelante también el Mateo dice, hombre y mujer. Ya no serán dos, sino será uno. Hombre y mujer, varón y mujer. La Biblia establece que el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer. ¿Qué sucede? Que hoy en día, como tú bien dices, pues se casan hombre con hombre, mujer con mujer, y no digas nada porque entonces ya, bueno, las críticas van a llover aquí. Wow. Pero ya te digo, como yo al final tengo que transmitir el mensaje de la palabra del Señor y mis creencias, es lo que me toca, y a quien le moleste, disculpa desde aquí, pero que se enfade con el Señor. No me queda otra. Antes te decía lo que significa la palabra matrimonio, pacto, berit. Berit es un pacto establecido por Dios con las condiciones que Dios pone. O sea, el matrimonio, las condiciones del matrimonio no las ponemos nosotros. No decimos, bueno, ¿qué es un matrimonio? Un matrimonio es la unión de dos personas que... No. La ley la pone Dios, por lo menos en cuanto al matrimonio. Si quieres hablar de parejas de hecho, si quieres hablar de relaciones, lo que quiera que sea, vale, el hombre que meta mano ahí cuanto quiera. Pero si hablamos de la palabra matrimonio, los estatutos, las leyes, las ordenanzas, las marca Dios. Y Dios dice hombre y mujer. Entonces yo digo, oye, vamos a ver, si tú quieres llevar tu vida libremente fuera de los márgenes de Dios, de lo que establece la palabra de Dios, ¿para qué te quieres casar? O sea, es algo a mí que yo honestamente me pregunto, ¿por qué es tan desafiante la gente? Si es algo que Dios ha creado, porque no es la sociedad, eso es lo que tiene que entender la gente. No es la sociedad que ha creado el matrimonio, es Dios quien ha creado el matrimonio. ¿Por qué aquellos que libremente... Y pues ya está, en su libertad, han decidido vivir al margen de Dios? ¿Por qué son tan desafiantes y ahora quieren entrar en esto que la Biblia habla? Es algo que de verdad que no entra en mi cabeza. No, es que no entra, la verdad. No entra, sinceramente. Pastor, ¿existe un evangelio de Judas?
o no, porque claro, yo he visto por lo menos en Discovery Max y todas estas cosas que sí, claro, lo he visto ahí. ¿Me dejas contarte una anécdota? Sí, claro, por supuesto, la que quieras, pastor. Es que tengo un buen amigo, pero un buen amigo, él es homosexual y cuando se casó mi hermana, pues yo casé a mi hermana y juntamente con su marido. Bueno, yo oficié más bien la ceremonia, porque eso fue hace muchísimos años, yo todavía no tenía las credenciales de pastor y yo oficié toda la boda, pero luego hay una juez de paz, creo que pues firmó. Y entonces teníamos un amigo en la familia toda la vida, además que ahora en estas navidades me lo vi y tengo muy buena relación con él. Y claro, la ceremonia cristiana es un tanto diferente a la católica. La católica es un poquito quizá más protocolaria, más seria, no tiene casi participación alguna los novios, salvo cuando dicen el si quiero o el beso. Es un poco más tradicional. La cristiana, hay lugar a que familiares hablen, hay lugar a que si los novios quieren decirse algo se diga. Bueno, es un poco diferente. Bueno, cuando acaba la boda, este amigo, pues se acerca, wow, maravillosa la boda, que no sé qué esto, qué maravilla, Alberto. Ya, bueno, me alegro que te haya gustado. Dice, tú sabes que yo me voy a casar ahora, por favor, quiero que me cases y hagas una ceremonia. Que hagas una ceremonia igual que le has hecho a tu hermana. Digo, mira, escúchame una cosa, tú sabes que yo te quiero mucho. Sabes que yo te tengo muchísimo aprecio. Pero no. Le tuve que decir, no, lo siento mucho, o sea, yo no tengo nada en contra de ti. Lo que tú estás haciendo, la Biblia no lo aprueba, pero yo te amo, al igual que Dios me ama a mí y me amó cuando yo estaba también en pecado, pero yo no puedo como pastor casar, ni como pastor, como cristiano, casar a una persona en el mismo sexo, ¿no? Simplemente como anécdota me acuerdo que me decía, yo quiero que tú también hagas esto, y le tuve que decir, mira, te quiero mucho, pero evidentemente no puedo. Bueno, por lo que le comentaba, pastor, ¿no? Que existe un evangelio de San Judas o no. Bíblico no, sí, como tú bien dices, Discovery, ¿cómo es? Discovery Max. Discovery Max, que eso es un canal de internet, ¿no? Sí, en la tele también está. Sí. Sé que hay muchas cosas, hay también evangelio de Enoch y libros de otros diferentes evangelios, pero no, los evangelios bíblicos, los evangelios canónicos, los evangelios establecidos por Dios, inspirados por el Espíritu Santo, son 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando uno empieza, yo no lo he leído honestamente, te voy a decir un poco lo que yo he escuchado y he leído un poco de información, pero no me he leído este evangelio de Judas como tal, pero por lo poco que he leído está escrito desde un punto de vista agnóstico. Agnóstico significa que no es ateo, tiene creencia, pero no sabe en qué exactamente. ¿Tú has visto un programa que se llama La que se avecina? Que sí, claro. Hay uno en un bar que dice, no me recuerdo cómo se llama, que creo Fermín, no sé. Llámalo Dios, llámalo X, llámalo energía. Eso es un punto de vista agnóstico. Llámalo Dios, llámalo energía, llámalo algo. Sé que algo hay, no sé qué exactamente. Bueno, pues el evangelio de Judas, que no es bíblico, está escrito desde ese punto de vista, un punto de vista agnóstico. Entonces, incluso contradice un poco lo que es la palabra de Dios, el mensaje de Dios. No tiene lugar alguno el evangelio de Judas dentro del canon bíblico. Hay muchas personas que dicen que existe sufrimiento en el mundo, que existe maldad, que Dios qué hace ante eso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué cree que hay maldad y sufrimiento en el mundo, pastor? Pues te lo estaba diciendo antes, por haberle dado la espalda a Dios. O sea, Dios ha creado un mundo maravilloso y creó al ser humano para tenerlo en el Edén y rodeado de bendiciones y de todo árbol puedes comer y todo esto es para ti y esto es un paraíso, pero hay unos límites que no podemos pasar y cuando el ser humano lo pasa y vienen las consecuencias, ahora ¿qué pasa? ¿Que Dios es el malo? No, te están viniendo las consecuencias, ¿verdad? Todo lo que siembres, dice Pablo a los Corintios, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, si nosotros estamos sembrando maldad, pues dice la Biblia, vamos a recoger maldad. Si uno siembra tempestades, ¿qué va a recoger? Tempestades. Pues entonces el sufrimiento, todo es debido a la maldad del ser humano, a la entrada del pecado en el mundo, en el corazón del ser humano. De verdad que es complicado. Tanto es así, perdona, que la Biblia dice que cuando muramos y vayamos al cielo, hay un versículo, que ahora no recuerdo dónde está, lo podríamos buscar, que dice que allí ya no, sé que está en Apocalipsis, allí ya no habrá más sufrimiento ni más dolor. En el cielo, como no hay pecado, no va a haber sufrimiento ni dolor. ¿Por qué aquí sí lo hay? Porque está el pecado. Yo creo que a buen entendedor, pocas palabras. Exactamente. ¿Cómo podemos encontrar esperanza en tiempos difíciles a través de la fe, pastor? Pues agarrándonos al Señor siempre y no poniendo en duda nunca lo que la palabra de Dios dice. Amén.
Pablo le dice a los efesios que nosotros tenemos que guardarnos con el escudo de la fe. ¿Por qué dice el escudo de la fe? Porque en los malos momentos nos vienen tantas dudas, en los malos momentos nos vienen tantas preguntas, y en los malos momentos, pero hablando de momentos muy difíciles, nos vienen pensamientos de decir, ¿y Dios dónde está? Mira, me viene a la mente cuando el amigo de Jesús llamado Lázaro muere. Jesús no se aparece enseguida, creo que te lo hablaba una vez, o en un devocional, no recuerdo ahora exactamente. Lázaro muere, Jesús no aparece ahí en Betania enseguida, sino que tarda 3 días. Y cuando llega la hermana de Lázaro, fíjate lo que le dice al Señor: Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Si hubieses estado aquí, recriminándole al Señor. ¿Por qué? Porque seguramente en esos días de duelo, en esos días de luto, en esos días tristes, pues preguntas venían a la cabeza. ¿Y dónde está Dios, verdad? Porque a todos nos ha venido esa pregunta cuando estamos, por ejemplo, enterrando a un ser querido. ¿Y dónde está Dios? Sí. ¿Por qué Dios no sanó a esa persona? ¿Por qué Dios sí sana a este y a aquel no? ¿Por qué Dios no obra un milagro en tu vida? ¿Por qué Dios no te da esa petición que tanto llevas pidiendo? Entonces, en medio de ese proceso nos pueden venir dudas. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Nunca pongas en duda al Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia, amén, dice la Biblia. Constante y permanentemente el libro de los Salmos lo dice: Dios es bueno y para siempre su misericordia. Yo siempre he dicho, unas cuantas veces he dicho, tampoco es que hable de mi muerte en demasiadas ocasiones, pero las veces que me ha tocado he dicho que a mí me gustaría que mi epígrafe, ¿se dice? Epígrafe. La frase que me gustaría que pusiesen: Dios es bueno. Porque quiero siempre lanzar ese mensaje tanto en vida como en muerte. Dios es bueno. Y es bueno. Su misericordia. Exactamente. Y es bueno en los buenos momentos, pero Dios es bueno en los malos momentos también. Bueno, comentar a las personas que el programa del pasado lunes, el lunes 13, era un resumen, era el último resumen que ya habíamos hecho, ¿no? Porque estoy viendo en los comentarios que hoy es día 13, no día 14 de octubre de 2024, sí, que es como comenzaba el programa, ¿no? A partir de ahora ya no voy a decir la fecha del programa, porque después en los resúmenes se lían, ¿no? Hablemos también de personajes bíblicos, hablemos de Salomón. Vale, vamos a hablar de Salomón, del hijo del rey David. Salomón, como te acabo de decir, es el hijo del rey David y es el tercer monarca de Israel. Hubieron varios reyes, 3 reyes exactamente en Israel. El primero fue Saúl, que por cierto, Saúl fue puesto no porque Dios quisiera como tal, sino que el pueblo demandaba un rey. Pues todo el mundo, todas las naciones alrededor tenían reyes y la gente quiso imitar las cosas del mundo. Queremos un rey, un rey, un rey. Bueno, pues dales un rey, le dijo Dios. Y los puso a Saúl. Saúl desobedeció la palabra de Dios. Dios tuvo que desechar a Saúl y puso a David. Y después de David vino Salomón. Digo que fueron 3 reyes, aunque luego hubieron muchos más, porque a partir de Salomón se divide el reino, se parte en 2. Ya no está solamente Israel, sino está el reino del sur, el reino del norte, el reino de Judá. Sí, no, es un jaleo, todo por el pecado. Y todo eso, perdón que lo corte, pastor, todo eso lo estudian en donde usted hizo los estudios para... Sí, porque sale en la Biblia, historia bíblica. Agüita, ¿eh? Sí, no, pero es apasionante. No. Es apasionante porque la Biblia... El otro día estaba pensando yo en esto. ¿Cómo la Biblia no solamente te da el mensaje, sino qué sabiduría la de Dios que ha transmitido su mensaje contándonos una historia que te atrapa? Porque Dios podría haber hecho como con Moisés en el Sinaí, darle los mandamientos. No robes, no mates, no hagas, haz esto, haz lo otro, toma. Esto es lo que hay, punto. Estas son las normas para tu vida. Si las quieres bien, si no, hay consecuencias. Podría haber hecho eso, sí. ¿Qué ha hecho Dios? Ha elaborado su palabra, que es un mensaje, es una historia apasionante, para darnos esos estatutos, esos principios, esos mandamientos. Y lo ha desglosado de tal manera que es apasionante. Entonces, claro, yo a lo mejor soy un poco aburrido, porque como me gusta la historia, porque quizá tengo una información... A mí me encanta la historia también. Mi mujer dice que soy aburridísimo, porque dice, tienes tanta información en la cabeza que la intentas transmitir toda y te pasan 2 cosas, que aburres y que hablas muy rápido. O bueno, al revés, que hablas muy rápido y aburres. Pero Damari, yo te digo que a mí, que soy el que conduce el programa, a mí no me aburre, sinceramente. Porque me tienes aquí 1 hora a la semana. De verdad, pero me encanta, de verdad. En serio, para mí esta hora vamos, y ya es que es verdad que se queda corto muchas veces. Da igual lo que me diga Damar, yo ahora tengo la autoestima subida por los cielos porque mi hija dice que yo soy su superhéroe, así que yo... ¡Ay, qué bonito! Yo ahora mismo estoy en las nubes, David, así que da igual lo que me digan los demás. Qué bonito, de verdad, qué bonito, de verdad, en serio, qué bonito. Sí. Bueno, pues lo que te decía, la Biblia habla de un montón de reyes, pero bueno, hay una separación a partir de Salomón. El rey Salomón fue el último rey unido de Israel. Fue un hombre muy sabio.
Demasiado sabio, el más sabio después del Señor. ¿Por qué? Porque en un momento dado, él le dice al Señor, mira, están en un momento de oración, y el Señor le dice, Salomón, pídeme lo que quieras. Palabras canarias te lo voy a decir, David. Dios le dijo a Salomón, pide lo que te dé la gana, que te lo voy a dar. Y Salomón, que creo que te lo comentaba hace un tiempo atrás, que es un niño rico de cuna, un niño que papá es David, que lo ha tenido todo, se ha criado en palacios y dinero no le hace falta al hombre porque lo tiene todo, riqueza no le hace falta nada porque lo tiene todo. Lo que pidió fue sabiduría. Le dijo, mira, Señor, dame sabiduría porque estoy frente a este pueblo, es un gran pueblo este, no me hace falta nada material porque me sobra de hecho, pero sí quiero sabiduría para guiar a tu pueblo. Entonces Dios le dio sabiduría a Salomón. Y esa sabiduría, pues bueno, le llevó a escribir los libros de la Biblia, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, hizo que estableciera alianzas con todos los reyes de alrededor, pero cometió un error, empezó a unirse a mujeres, ¿verdad? Empezó a practicar la poligamia. La Biblia no aprueba la poligamia. El esposo tiene que estar casado con una sola mujer, la esposa tiene que estar casada con un solo esposo. Pero Salomón empieza a tener 700 mujeres, dice la Biblia. Y claro, pues todo eso le llevó al pecado, a la rebeldía. Empezó a adorar a otros dioses. Salomón, en definitiva, aunque fue un hombre muy sabio, no sé si tú has escuchado incluso la historia de la decisión salomónica. Me suena lo de Salomónica, me suena mucho. Bueno, pues mucho, es de la Biblia, porque dice que dos madres vinieron a Salomón discutiendo, mira, que este es mi hijo, no, que este es mi hijo. En aquella época no había un registro de nacimiento como lo hay ahora. Entonces, mira, que es mi hijo, que es mi hijo. Y Salomón dice, ¿cómo puedo descubrir yo de quién es el hijo realmente? ¿Quién está mintiendo? Y entonces dice Salomón, vamos a hacer una cosa, vamos a partir el niño a la mitad, como no se ponen de acuerdo, y mitad para uno, mitad para otra. La madre verdadera dijo, no, el hijo para ella, porque no lo quería matar. Entonces Salomón dijo, este es el hijo, dáselo a ella. Se llama decisión salomónica cuando hay que partir en dos. Fíjate la sabiduría que tenía Salomón de cómo llegó, mira, vamos a hacer esto y descubrimos de quién es el hijo. Pero al final acabó mal. Salomón representa una persona que empieza bien, pero que con el pasar del tiempo, pues bueno, pues el pecado lo hace terminar totalmente mal. Muchas veces pasa eso, ¿no? Muchas veces que empiezas con con unos objetivos, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo claro, ¿no? Empresas a lo mejor que empiezan con un fin y se desvían tanto que al final acaban corrompiéndose. Y pierdes la esencia y todo. Y ya no te vayas a la empresa, que también, a los negocios, a todo, a lo personal, pero en la vida del cristiano pasa lo mismo. Mira, me viene a la mente ahora de cuando Pablo, una de las cartas que escribe a una iglesia, que es la iglesia de los Gálatas, precisamente es por eso, les dice, oye, ustedes corrían bien, ¿qué les ha pasado para que ahora no estén obedeciendo a la verdad? O sea, ustedes empezaron bien el caminar cristiano, y si nosotros no nos cuidamos, vamos a terminar mal. Empezamos bien, con ganas, voy a servir al Señor, quiero caminar juntamente con Cristo, quiero guardar mi santidad, quiero hacer las cosas bien, pero como no te cuides todos los días de tu vida, David, terminas pues totalmente corrompido, totalmente apartado, porque nadie tiene asegurado nada en esta vida. Totalmente. Pablo dijo, he terminado la carrera. Es decir, aquí no se trata de empezar, se trata de acabar. No se trata de cómo empiezas, se trata de cómo terminas esta carrera. Yo muchas veces digo que lo importante no es llegar, porque llegar puede llegar, pero mantenerte. Exactamente, sí, exactamente. Y en el Señor es lo mismo, es mantenerte todos los días. La Biblia presenta el caminar cristiano con una carrera, ¿verdad? Pablo a los Corintios le dice que esto es una carrera, que tenemos que correr de tal manera que obtengamos el premio, y es una carrera que más que un sprint es una maratón, y aquí hay que prepararse, aquí hay que ir tranquilito, despacito pero con buena letra, ¿verdad? Sin prisa pero con pausa. Sin prisa pero sin pausa, tranquilito, sin pausa. ¿Verdad? Y mantenernos todos los días fiel a Dios. Vísteme despacio que tengo prisa. Exactamente, pues así es con Dios, tranquilitos. Conocí a un pastor, ya él es mayor, él es anciano, y él me decía, bueno, lo escuché hace muchos años decir, que él me lo dijo, me dice, ¿sabes qué? Él es un hombre que lee mucho. Y me dice, ¿sabes qué? Yo últimamente solo estoy leyendo libros de hombres que ya han muerto. De libros cristianos, de hombres cristianos, lógicamente, que ya han muerto. Yo le decía, no, qué siniestro, pero ¿por qué? Me dice, porque si han muerto estando en el Señor, su vida fue un ejemplo, me decía.
No se trata de un libro que tú puedas escribir, mira en un momento y luego te enteraste de aquel pastor lo que hizo, mi madre cómo cayó, cómo empezó y míralo cómo está ahora. No, él decía, si ha muerto estando en el Señor es que se mantuvo fiel, así que yo quiero leer libros de gente que verdaderamente se mantuvo fiel a Dios durante toda su vida. Amén. Yo me estaba acordando, pensé que iba a comentar la anécdota de aquel hombre que estaban reformando una iglesia en Tenerife y que clavaban el martillo despacito, despacito. Exactamente, despacito. En una obra y habían otros que se reían de él y corriendo los otros haciendo huecos porque iban a empastar. Y aquel hombre decía, tranquilo, yo voy a seguir. Y efectivamente, a la hora, aquellos que iban rápido estaban agotados y el viejito seguía, y pasó 5 horas y seguía. Y al final de la jornada, aquel viejito que iba lento, hizo 20 veces más que aquellos que en media hora se querían comer el mundo. Exactamente. Bueno, conocemos también discípulos. Conocemos en el día de hoy, que también lo tienen puesto como patrón de España, Santiago. Sí, a Santiago el discípulo. También conocido como Santiago el Mayor, que es hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Era hermanos juntamente con Juan. El Señor los llamó cuando estaban trabajando, parece ser como si fuera una empresa familiar porque eran los barcos del Padre, y dice que ellos instantáneamente, dejando las redes, siguieron al Señor. A mí me gusta Santiago porque Santiago representa un hombre determinado, un hombre que no titubeó a la hora de entregar su vida al Señor, un hombre que dijo, bueno, sí, pero deja primero que, en la Biblia hay varios casos de esas personas, deja primero que haga esto, deja primero que me despida a mis padres, deja primero que no sé cuánto, mira, es que me acabo de casar, déjame que vaya a probar ahora mismo unas cosas que he comprado. No. Jesús les dijo, sígueme, y ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Fue uno de los primeros llamados por Jesús y a la vez fue uno de los más cercanos con Jesús. Jesús tenía como, por así decirlo, quizás no es lo correcto, pero así se conoce en el argot cristiano, como un grupo íntimo de discípulos. Tenía los 12, pero dentro de esos 12 habían 3, que era Pedro, Jacobo, que es Santiago, y Juan. Y este Santiago estaba dentro de ese grupo. Santiago estuvo, por ejemplo, presente en la transfiguración, en ciertos momentos claves del Señor, y bueno, él estaba muy íntimo al Señor, y curiosamente fue el primer apóstol mártir. Todos murieron martirizados, yo creo que lo hablamos en una ocasión, sí. Todos murieron martirizados, iremos viendo, si seguimos estudiando a los apóstoles, iremos viendo cómo murieron, pero él fue el primero, él murió decapitado por Herodes Agripa en el año 44, lo mandaron a decapitar, no está muy claro todavía por qué fue Santiago, por qué no fue otro, bueno, pues la Biblia lo estableció así y él fue. La tradición, que no es así, la tradición dice que está enterrado, ¿sabes dónde, no? En Galicia. En Galicia, sí. Ahí viene lo del Camino de Santiago. Es lo que le iba a preguntar ahora. Exactamente, no, pero eso es una tradición que bíblicamente no lo podemos fundamentar en absoluto. No te digo ni que sí ni que no, pero en absoluto bíblicamente podemos afirmar que Santiago está en Galicia. Ni en Galicia ni en ningún lado, ¿no? Ni idea, no. Claro, que el Camino de Santiago supuestamente se dice que es por él. Claro, pero si nos vamos a lo supuesto, imagínate. Claro. Nos vamos a tradiciones, Yo siempre lo he dicho, ¿no? Hay que interpretar la Biblia tal y como lo dice. Exactamente. Yo tengo una frase que toda la iglesia se la sabe de memoria porque siempre digo, lo que la Biblia no dice, usted no lo invente. Amén. Entonces, teorías puede haber. Y teorías que las podemos poner sobre la mesa, estudiar, ver, poner objeciones, pero si son teorías, no podemos afirmar. Nosotros no podemos decir que el que está enterrado en Santiago de Compostela sea Santiago, no, eso no lo podemos decir. Bueno, como siempre, preguntas del canal no hay por ahora, pero sí hay mensajes, como por ejemplo Adriana Carrero 9392, bendiciones para el pastor Alberto y David, gracias por el programa de mucha ayuda para mí. Juanita Salas, canales 3676, ya los extrañaba, como siempre, buenísimo, bendiciones para los dos y familia y tu programa que es un canal de bendiciones. Blanca Núñez 1951, bendiciones desde Paraguay, está muy interesante todo lo que habla el pastor Alberto Ares, Dios lo siga dando sabiduría y guarde su vida siempre. Abrazo y muchas gracias por tan interesante programa. Mariac Martínez Ríos, Dios los continúe bendiciendo, pastor Alberto y David, en este año 2025 y que sigan estas entrevistas que nos ayudan a todos los que les seguimos. Bendiciones del cielo a todos. Bendiciones, pastor Alberto y David, Dios los bendiga y los guarde año 2025. Bendiciones para este programa desde Colombia. Silvia Gutiérrez Moreno 6019. Y así hay muchísimos, de verdad, me quedo, de verdad, una pasada. Y el programa que los lunes lo ponemos
ponemos en directo en Sur FM los miércoles en el canal del Pastor, que cada día somos más, de verdad. Y muchísimas gracias a todos y que Dios me lo siga bendiciendo. Pastor, que Dios me lo bendiga. Una cosa, no hay lugar donde no vaya que no me digan, escucho las entrevistas con David. ¿Ah, sí? Sí, pero a todo lugar que voy. Bueno. Ya no me dicen ni devocionales, ni prédicas, ni las entrevistas con David, las escucho. Me alegro, de verdad, Pastor. De verdad que Dios me lo bendiga. Muchas bendiciones, David. Muchas gracias. Mejor. Gracias, de verdad. Nosotros hacemos un alto en el camino muy chiquitito y enseguida regresamos con más información en Sur FM en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.